Listo. Bueno, chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vean que ya nos queda solo esta clase por la semana. Y nada más recordarles que la próxima semana hay hay producción estudiantil uno, ¿verdad? Perdón, ustedes son el grupo 18. El viernes. Entonces, el viernes 8 de septiembre, la clase es presencial, igual donde fue la vez pasada, ¿verdad? En la 405 de Ingeniería, para que lo tomen en cuenta. Va a ser un quiz cortito y que les va a entrar análisis de gráficas y función polinomial, ¿verdad? Lo que veamos esta semana, ¿ok? Va a ser algo cortito, entonces tampoco es como que se va a hacer de 50 preguntas, ¿verdad? Jamás. Va a ser un quiz de 20 minutos, ¿sí? Entonces, probablemente una pregunta de análisis de gráficas y una pregunta de función polinomial, ¿ok? Entonces, para que la anoten ahí en sus agendas de hoy en 8, producción estudiantil 1. ¿Ok? Bueno, la semana pasada habíamos empezado con la clase pasada, perdón, habíamos empezado con un repaso de operaciones con polinomios, ecuaciones e inecuaciones, ¿verdad? Habíamos repasado cómo era que se sumaban y se restaban monomios, ¿verdad? Que eran términos que tienen que tener el mismo factor literal, es decir, ser términos semejantes para poder sumarse o restarse. Para la multiplicación y división, ¿no? Nada más agrupar los números, agrupar los factores literales y multiplicar o dividir, ¿verdad? Dependiendo de la operación. Aquí es donde se utilizan las propiedades de potencias para los factores literales, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí se los puse, si tenemos dos bases que tienen, dos potencias que tienen la misma base, se deja la base y se suman si es que se están multiplicando o se restan los exponentes si es que se están dividiendo, ¿verdad? Las bases. Luego hemos visto que era un polinomio, ¿verdad? Que era una expresión algebraica que se puede formar con una o varias variables. Normalmente vamos a tomar una variable, ¿verdad? Que va a ser la X y tiene varios grados, o se puede definir, digamos, de grado mayor a grado menor, ¿sí? Habíamos hecho esta correspondencia de los productos notables, entonces teníamos la forma factorizada y ocupábamos pasar a la forma desarrollada, ¿sí? Entonces, Ah, ¿cómo ¿qué era? tal, mae? ¿Perdón? Bueno, me avisan si tienen dudas. De la forma factorizada a la forma desarrollada, ¿verdad? Entonces ahí habíamos visto que se podía multiplicar cada factor, ¿verdad? Por cada factor, como este de aquí. A menos B por A más B, entonces multiplicamos A por B y luego menos B por A y menos B por B. ¿Sí? Así con todos los demás, para llegar ahí a la forma entonces desarrollada. Entonces una suma, por ejemplo, de dos términos que está elevado a la 3, la forma desarrollada sería a la 3 más 3 a la 2b más 3 a b a la 2 más b a la 3. ¿Sí? Todo eso. Estas fórmulas notables es importante que ustedes se las aprendan, ¿sí? Pueden hacer una fichita y estudiar con eso, pueden llevarlas a la clase, ya en el examen no, ¿verdad? Ni en la producción estudiantil, pero sí es importante que las vayan repasando. En teoría, en el colegio se repasan estas, ¿verdad? La de una suma de dos términos a la 2 y una resta de dos términos a la 2 y el resultado de una diferencia de cuadrados también. Esas tres son las que normalmente se ven en el colegio. ¿Cuáles son las nuevas? Las que son más bien al cubo. Y esas sí son importantes de saberlas, ¿ok? Que eso es algo que vamos a ver hoy también. Habíamos visto ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Cómo era que se resolvían. La ecuación lineal es de grado 1, la variable, entonces podemos pasar los números de un lado y las variables o los términos que tienen variable del otro, ¿sí? Operar ahí semejantes y luego despejar esa X. La ecuación cuadrática más bien, no se pueden pasar los números de un lado y las variables del otro porque tenemos variable de grado 2 y variable de grado 1. Entonces, más bien hay que usar algún método como, por ejemplo, la fórmula general, usando el discriminante y todo eso.
habíamos hecho las inecuaciones que eran similares a las ecuaciones en el sentido que, digamos, si quiere ir despejando o encontrando cuál valor de x cumple esa inecuación. Pero al ser inecuación, la solución va a ser un intervalo, ¿sí? Va a ser no solo un valor de x como en las ecuaciones o dos, sino va a ser un conjunto infinito eh, de x, ¿verdad? Que me cumplen esa inecuación. Entonces, por ejemplo, esta de aquí era cuando x tenía que ser menor que 3 medios. Entonces, x representa todos los números menores a 3 medios. Entonces, teníamos que ponerlo desde menos infinito hasta ese valor. Y las inecuaciones, nada más tener en cuenta que cuando se está despejando y se pasa a dividir o a multiplicar un número negativo, cambia ahí la desigualdad. Es decir, en vez de ser menor que o menor o igual que, entonces va a pasar a ser mayor o igual que. Ujú. Y me parece que hasta ahí habíamos quedado. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de ya propiamente de funciones polinomiales. Entonces, vean que es un tipo de funciones. Ya habíamos estudiado algunas, o por lo menos en el colegio, en teoría, se ven las funciones lineales y las cuadráticas. Esas dos son tipos de funciones polinomiales. Entonces, la función polinomial es una función cuyo dominio son todos los números reales, es decir, no tiene ninguna restricción, puede tomar cualquier valor de x, y su codominio también son todos los números reales, ahí no hay ninguna restricción. Y su criterio está dado por un polinomio, ¿sí? En donde habíamos visto, ¿verdad? Que todos los valores de a sub n menos 1 son números reales y x a la n menos 1, ese n van a ser números reales, números naturales. Entonces puede ser un polinomio de grado 1, de grado 2, grado 3, grado 4, ¿sí? Y justamente podemos clasificar esos polinomios según su grado. Por ejemplo, si es de grado 0, va a ser una función constante. Si es de grado 1, una función lineal. Si es de grado 2, una función cuadrática. Si es de grado 3, una función cúbica. Y si es de 4 en adelante, se dice función de n orden, es decir, de cuarto orden, de quinto orden, etc. Entonces, la primera, vean que la función constante es de grado 0, es decir, igual su dominio es todo R, no tiene ninguna restricción, su codominio también es todo R, y su criterio, digamos, el básico de una función constante es x a la 0, ¿sí? F de x igual x a la 0. ¿Por qué? Porque es de grado 0, justamente. Cuando elevamos x a la 0, eso nos va a dar 1, que es esta gráfica de aquí. Entonces nos quedaría f de x igual 1, que es una línea o una función, digamos, horizontal, ¿sí? Puede ser ya eventualmente, si cambia ahí el criterio, puede ser f de x igual 3, entonces sería más bien una línea que pase por y igual 3, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el punto de intersección entre la gráfica y el eje x? No hay. No hay, ¿verdad? Porque una gráfica horizontal, a menos que sea sobre el eje X, no va a intersecar nunca al eje X, ¿sí? Es paralelo a ese eje. Muy bien. Entonces no tiene. Con el eje Y, ¿cuál sería? En ese caso 0,1. En este caso, 0,1. Muy bien. ¿Y cuál sería el ámbito? Menos infinito más infinito. Segurísimo. De una recta horizontal, ¿cuál va a ser el valor de Y que pertenece al ámbito? El Eh, uno. el 1. Muy bien. Este caso en particular, la recta horizontal pasa por y igual 1. Vean que en esa función es el único valor de y, ¿verdad? Que toma esa función. Entonces lo escribimos entre llaves el 1. El conjunto que contiene al 1 nada más. Si hubiera sido y igual 2, entonces pasa solo por el 2. Muy bien. Esa es una función constante, ¿sí? ¿Y Que se por qué puede entre llaves?
Porque el ámbito y el dominio son conjuntos. Tengo que escribirlo como un conjunto. Si escribo solo el 1, no es un conjunto de números, ¿sí? Ok, Ok. muy bien. Ahora, la función lineal es de grado 1, es decir, la variable es de grado 1, igual dominio, todos los números reales, codominio, los reales también, y su criterio f de x igual x, ¿sí? Esta función es como la básica, ¿verdad? La lineal. Ya vimos que una lineal puede tener la forma de mx más b, ¿verdad? Porque ahí va cambiando. Pero esa es como la básica, básica, básica. ¿Ok? Esta es su representación gráfica, que se ve una línea, digamos, oblicua, como la que habíamos visto en las asíntotas oblicuas, ¿verdad? Que era una línea, por decirlo así, inclinada. ¿Cuál sería ahí la intersección con el eje X? 0,0. 0,0, muy bien. ¿Y con el eje Y? Igual. También. ¿Cuál sería el ámbito de esa función? Los reales. Esos sí serían todos los reales, ¿sí? De una recta que ya está inclinada, es decir, ya no es una recta horizontal, sino que tiene una inclinación, entonces ahí el ámbito va a ser todos los números reales y todos los valores de y van a tener un punto que tiene valor de x. Ujú. Muy bien. ¿Alguno se acuerda cómo era que se llamaba esta función en particular? Cuando y es igual a x. Tenía un nombre en particular. ¿No se acuerda? Sí, f de x igual a x o y igual a x es una función identidad, esta en particular, porque vean que los valores de x son igual a y, es decir, pasa por el punto 0,0, 1,1, 2,2, etcétera. Sí, es igual, nada más por si les preguntan en algún examen o en alguna tarea o lo que sea, que pasa por la función identidad o les hablan de la función identidad, ustedes ya van a saber, ok, es cuando y es igual a x. Ujú. Muy bien, Rafa, una pregunta. sí. Yo el ámbito en sí, ¿cómo saco el ámbito? O sea, yo cómo lo identifico, digamos. Es lo mismo cuando hacíamos las representaciones gráficas de funciones, que nos fijamos de abajo hacia arriba cuáles valores de y están en la función. En este caso en particular, ya nos indican que hay una flecha, es decir, que viene desde menos infinito en los valores de y, ¿verdad? Ahí está el menos 2, por ahí va a estar el menos 3, el menos 4, así hasta menos infinito. Vamos subiendo, subiendo, subiendo y va a ir hasta más infinito. Entonces, en este caso va a ser todo R. Ujú. Ah, ok, ok. Sí, entonces, como agarro el gráfico y lo hago de abajo para arriba, Ajá, igual por como decirlo así. hacíamos antes, sí, exacto. El dominio Ah, de ok, izquierda a derecha, gracias. con mucho gusto. El dominio de izquierda a derecha. Ok. Pero como es una función polinomial, ya sabemos que va a ser todo R, a menos que me indiquen lo contrario. Ujú. Muy bien. Luego tenemos una función cuadrática. La función cuadrática es de grado 2, igual, dominio, todos los números reales. El criterio va a ser f de x igual x a la 2, igual. Este va a ser el básico, ¿sí? Puede ser que ya ahí cambien si le agrego el ax a la 2 más bx más c, pero el básico básico es x a la 2. Y es esta parábola que se forma aquí, ¿sí? Como una U. Ahora, ¿cuál va a ser el punto de intersección del eje x? 0,0. 0,0, por lo tanto el y también. Bien, ¿y cuál va a ser el ámbito de esa función? De 0 a más infinito. De 0 más infinito, ¿sí? De 0 cerrado, porque el 0 sí pertenece a la función, a más infinito. Muy bien. Entonces, vean que aquí una función cuadrática, ya el ámbito no va a ser todo R, sino que empieza en 0 y se vamos subiendo, sigue hasta más infinito. Ujú. Igual, si aquí ya el criterio cambia, entonces el ámbito va a cambiar, pero nunca va a ser todo R, ¿sí? Siempre va a ser algo restringido. Pero una pregunta, ¿por qué no sería menos infinito? ¿Por, por qué qué? Porque no sería menos infinito el ámbito, o sea, de menos infinito más infinito. Esta en particular, porque la función, igual si leemos de abajo hacia arriba, empieza en 0. No tiene, digamos, cuando y vale 1, no hay un punto que tenga y igual 1, menos 1, perdón. Entonces no puedo tomar, digamos, los negativos en este caso.
que la Ah, ok. función, igual viéndola de abajo hacia arriba, empieza en 0 y luego ahí vamos subiendo hasta más infinito. Ok. Luego tenemos una función cúbica. La función cúbica es de grado 3, entonces tenemos que igual dominio, todos los números reales, codominio todo R, y el criterio f de x igual x a la 3, ¿sí? La función parece como, eh, no sé, ¿qué forma les parece esto? Una silla. Como una silla, ¿está bien? Sí, como una silla curviada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje X? 0,0. 0,0 igual, ¿verdad? Vean que todo esto es porque la gráfica es la básica. Estamos tomando la función cúbica básica, ¿sí? Entonces va a intersecar por el 0,0. ¿Cuál sería el ámbito de esa función? R. En este caso sería R también. ¿Por qué? Porque igual nos fijamos de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo viene desde menos infinito y termina hacia más infinito, ¿sí? Entonces sería todos los números reales. Muy bien. Y por último tenemos la función de cuarto orden, ¿verdad? Que es de grado 4, lo mismo. Dominio, todos los reales, codominio, todos los reales. Y el criterio de la función, f de x igual x a la 4. La gráfica se parece mucho a una parábola, es decir, de grado 2, nada más que es un poco más como cuadrada, ¿sí? A la hora, digamos, de la curva abajo. Aquí parece como que incluso tiene como algo recto, ¿verdad? No lo tiene, pero es porque la curva no es tan pronunciada como una función cuadrática. ¿Cuál sería ahí la intersección con el eje X y con el eje Y? De 0 Creo que a 0. 3. Ah, ok, ahí estás hablando ya del dominio. Ajá. Me faltó ponerle las flechitas. Sí, del ámbito, perdón. El ámbito sí sería de 0 más infinito y los puntos 0,0 y 0,0. Ujú. Entonces, noten que cuando es función de grado polinomial, ¿verdad? De grado 4, de grado 2 o de grado 0, el dominio, perdón, el ámbito no es todos los reales, ¿sí? Ahí hay una restricción, ¿sí? Entonces, cuando la función polinomial es de grado par, el ámbito no son todos los reales. Ahí, digamos, hay una restricción, es solo un intervalo de los números reales. En cambio, cuando es de grado impar, de grado 3, de grado 1, de grado 5, el ámbito sí son todos los reales. ¿Sí? Y eso va a pasar, digamos, en todas las funciones polinomiales. Ok. Entonces, esas son como las gráficas básicas de una función de eh, polinomial de grado 1, 2, 3 y 4. Ahora, cuando queremos encontrar los puntos de intersección con el eje X, este, y tenemos la gráfica de la función, pero no se puede determinar, por ejemplo, estos 3 puntos de acá, yo no puedo asumir que este es 1, porque el 1 está más para acá, ¿verdad? Este tampoco puedo asumir que es 2, porque el 2 está más para allá. Este pareciera la mitad entre -1 y 0, pero no lo puedo asumir con certeza, ¿sí? Cuando queremos averiguar los puntos de intersección de la función con el eje X, pero de la forma gráfica no nos funciona la gráfica porque no lo podemos determinar sí, fácilmente, tenemos que determinarlo de manera algebraica. ¿Alguno se acuerda cómo se encuentran los puntos de intersección de forma algebraica de una función polinomial? O por ejemplo, estos puntos de acá, ¿qué forma tienen esos puntos? Una recta. No, estos puntos, ¿qué forma tienen? Los puntos van a tener X, Y, ¿verdad? Pero esos puntos en particular, en el chat, no es una línea recta. Los puntos en general tienen la forma X, Y.
pero esos tres puntos coinciden en que y es ¿cuánto? 0. 0, ¿verdad? Es decir, los puntos de intersección con el eje X siempre van a tener la forma X, 0, ¿sí? Ese es el valor de X que hay que encontrar y Y siempre va a ser 0. De manera algebraica también va a pasar lo mismo, es decir, tenemos que encontrar ese valor de X cuando Y vale 0. Entonces, teniendo el criterio de una función polinomial, cuando igualamos a 0, porque vean que el criterio se puede decir como y igual el criterio, ¿verdad? O f de x igual el criterio. Cuando ese f de x es 0, podemos despejar ahí el x. Para eso vamos a usar el método de factorización, recordando que la factorización va a ser un proceso mediante el cual un polinomio se puede reescribir en términos de una multiplicación de otros polinomios. Es decir, ¿recuerdan cuando habían visto multiplicación en primaria que les decían factor por factor nos va a dar un producto? ¿Sí? Nosotros vamos a tener ese producto y más bien queremos ver cuáles son los factores. ¿Sí? Es decir, cómo escribirlo por medio de una multiplicación. ¿Para qué queremos encontrar esos factores o para qué vamos a factorizar? Porque hay un teorema que lo podemos utilizar para resolver este tipo de ejercicios que me dice, si tenemos dos términos o tres o cuatro o cinco que se están multiplicando y todo está igualado a 0, es porque alguno de esos factores son 0, ¿verdad? Entonces ahí puedo separar cada factor igualado a 0 y despejar ahí la variable, ¿ok? Entonces, para encontrar de nuevo los puntos de intersección con el eje X de una función polinomial de forma algebraica tenemos que factorizar, ¿sí? Para encontrar cuáles son esos valores de X en particular donde la función interseca al eje X. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esa función cuadrática, f de x igual x a la 2 más 4x más 4, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que cuando está intersecando el eje X, los puntos son X, 0, es decir, f de X o la Y es igual a 0. Entonces, teniendo el criterio, f de X lo vamos a cambiar por 0, ¿sí? Para ver para qué valor de X se cumple eso. Entonces, me quedaría 0 igual X a la 2 más 4X más 4. Y ahora me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Como las que habíamos resuelto arriba, ¿verdad? Entonces podemos ver qué método podemos utilizar para resolver eso. Como es una ecuación cuadrática, no puedo, digamos, pasar las variables de un lado y los números del otro porque tengo de grado 2 y de grado 1. ¿Por qué el 4? ¿A qué te refieres? Este 4. Isaac. Ah, ok, porque ese es el criterio que me dan. Es decir, todo el criterio que me dan, x a la 2 más 4x más 4, todo eso lo vamos a igualar a 0, porque queremos ver para qué valores de x, ¿verdad? Para qué valores de x toma la función cuando y vale 0. Ujú. Ahora, es una ecuación cuadrática. ¿Cuál método podríamos utilizar para resolver esa ecuación cuadrática? La calculadora. Se puede usar la calculadora, sí, pero la vamos a hacer a mano. Ok, ahí se podría Fórmula de usar, inspección, general, profe. profe. El discriminante. se puede sacar discriminante, se puede sacar inspección. Ujú, muy bien. Ajá. Lo del despeje todavía no se puede usar porque es una ecuación cuadrática. Si fuera lineal, sí puedo despejar, pero como es cuadrática, primero tengo que averiguarlo, por alguno de los métodos, ¿sí? Vamos a usar inspección. Entonces, en inspección era ordenar el polinomio de grado mayor a grado menor. Vean que ahí ya está ordenado, x a la 2 más 4x más 4. Ahora, el primer término y el último, es decir, x a la 2 y 4, tenemos que ver qué números multiplicados o qué términos multiplicados me dan ese valor.
Entonces, x a la 2, multiplicamos x por x, me va a dar x a la 2. Y luego 4 puede ser 2 por 2. 2 por 2 me va a dar 4. Y ahora multiplicamos en cruz. X por 2 y x por 2. Anotamos ahí los resultados. ¿Verdad? X por 2, 2x y x por 2, 2x. Y sumamos ese resultado que nos va a dar 4x. Si exactamente nos da el término del centro, que en este caso sí nos da, ¿verdad? El término del centro era 4x, entonces ya podemos escribir los factores. Los factores se escriben de forma horizontal. Entonces sería x más 2 por x más 2 igual 0, porque todo está igualado a 0. Entonces ya ahora sí podemos aplicar el teorema que les puse aquí antes, ¿verdad? Cuando teníamos a por b igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0, ¿verdad? Cada factor lo igualamos a 0. Entonces, cada factor, y sería x más 2 igual 0 y x más 2 igual 0. Como en este caso los factores son iguales, nos van a dar el mismo resultado, ¿verdad? En cada uno de estos ya se puede despejar ahí la x, porque ya es una ecuación lineal. Entonces, x más 2 igual a 0, despejamos, x tiene que valer menos 2. Y lo mismo en la otra. Entonces, ya encontramos el punto de intersección. Si el punto de intersección con el eje x sería menos 2,0. ¿Sí? Profe, ¿lo puedes explicar de nuevo, porfa? Sí. Entonces, primero, si queremos encontrar los puntos de intersección con una función del eje x con una función polinomial, ¿verdad? Cualquier punto de intersección con el eje x siempre va a tener esta forma, x, 0. Entonces hay que encontrar cuál es ese valor de x cuando y vale 0, ¿sí? De forma algebraica, el y es el f de x. Entonces el f de x cuando vale 0, quiero ver cuál valor de x cumple eso, ¿sí? Cuando y vale 0, ¿qué valor de x toma la función? Entonces, digamos, aquí hay que encontrar qué valor de x cumple esa ecuación cuadrática. Entonces, resolver una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática se puede resolver por distintas formas. Una puede ser usar discriminante, ¿cómo se llama? La fórmula general. Otra puede ser un producto notable, ahorita lo vamos a ver. Otra podría ser esta que hicimos, la de inspección, ¿ok? Inspección, entonces, era ver qué números o qué términos multiplicados me dan el primer término y el último término de la ecuación. Entonces, x a la 2, ¿qué términos multiplicados dan x a la 2? X por x. ¿Y qué términos multiplicados me dan 4? 2 por 2. Inspección, había que multiplicar así en cruz, ¿verdad? Entonces, x por 2 y x por 2, que eso me da 2x y 2x. Sumados me tienen que dar el término del centro, que en este caso sí me dan. Entonces, si están correctos, digamos, los números. Luego se escriben los factores, porque vean que lo que queríamos era factorizar, entonces hay que escribir cuáles son esos factores. Los factores se escriben de forma horizontal, entonces x, como este 2 no tiene un menos enfrente, entonces va a ser más 2, y este igual, x más 2. Como ya tengo el polinomio factorizado, es decir, tengo un factor multiplicado por otro factor igual a 0, entonces puedo separar cada factor y lo igualo a 0, por el teorema que acabamos de ver. Entonces, como ya tengo aquí a por b igual 0, entonces igualo cada uno a 0. A igual a 0 y b igual a 0. Y de ese factor, de cada uno de esos factores igualados a 0, ya puedo despejar la x porque me queda una ecuación lineal. X más 2 igual a 0, entonces x es igual a menos 2 y x más 2 igual a 0, igual lo mismo, x igual a menos 2. Entonces, ese valor de x va a ser el punto de intersección que yo quería encontrar. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Lourdes. Profe, una preguntita. Sí. ¿Cómo se llama? Si el signo en esa ecuación cambiara el del 4 por un menos,
ambos en la factorización serían menos menos o cambia completamente O la sea, si cosa. más bien aquí tendría que ser -4. Ah, ¿O ok. cómo? No, arriba en la ecuación. Digamos, Ah, x2 más 4x menos 4. ajá. Entonces ahí habría que hacer estos dos números multiplicados tienen que dar -4 con todo y el signo. O sea, ahí habrían como dos posibilidades, más puede ser positivo o puede ser negativo. Exacto. Ujú. Sí. Luego, este tipo de factorización lo vamos a ver más adelante, el de inspección, porque sí, digamos, esto era fácil, ¿verdad? Porque 4 solo tiene dos posibilidades, 2 por 2 o 4 por 1. Pero hay números, por ejemplo, si aquí me pusieran un 30, 30 tiene muchas posibilidades de dos términos multiplicados que me den 30. Entonces ahí sí, este método también se le llama bateo, ¿verdad? Porque hay que batear ahí un poco cuáles números me van a servir. ¿Ok? Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces, ¿alguno se acuerda? Ah, no, el chat acá. ¿Cómo se puede hacer de forma directa? De forma directa, no sé si te refieres a la calculadora. Digamos, la calculadora lo resuelve. Em, bueno, si tienen la blanca, ¿verdad? La blanca se meten a menú y buscan el que dice, es que no sé si se ve, hay que quitarle. En teoría, ¿verdad? Yo les voy a pedir todo el procedimiento, entonces la cálculo les sirve para confirmar. El que dice ahí ecuación, función. Se meten ahí y luego el que dice polinomial. Luego le dan, ay, luego le dan el grado, que en este caso sería grado 2. Vean que solo resuelve hasta grado 4. De grado 2 y ahí ya les da la forma ax a la, bueno, no sé si se ve, ax a la 2 más bx más a, y ahí ustedes van poniendo los valores. Pero eso, vean que, digamos, les da el resultado directo, pero la idea es que ustedes hagan el proceso, digamos, en el examen, en una pregunta, si es de factorización, ocupo ver el proceso de cómo llegaron ahí. A mano no se puede hacer sin tanto proceso, pero en realidad no es tanto, ¿sí? Digamos, esto se puede hacer mental, si ustedes quieren, como, sí, esto ya vi, que si me da el del centro, no sé qué. ¿Ok? Incluso aquí, como ese es el mismo factor, es exactamente lo mismo, entonces ese lo pueden evitar porque ya sabemos que nos va a dar el mismo factor, ¿sí? Esta en realidad está cortita. Hay otros que sí son más largos. Ok. ¿Algunos se acuerda otro método de factorización? Ya hemos mencionado algunos, ¿verdad? Inspección. ¿Cuál otro me dijeron? El de fórmula general. ¿Cuál otro podríamos utilizar? División sintética. División sintética, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Se acuerdan? Factorizar un Factor polinomio. común Factor común, muy bien. ¿Cuál otra? por binomios. Ajá, ujú, muy bien. Entonces, en este esquemita les resumo los métodos de factorización que vamos a utilizar. Entonces, como dijo el compañero, primero, siempre vamos a revisar si se puede hacer factor común. ¿Por qué? El factor común, bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? Es buscar cuál es el factor que tienen en común todos los términos del polinomio, ¿sí? Esto puede ser un factor numérico o un factor literal. Si es un factor numérico, me simplifica los cálculos porque voy a trabajar con números más pequeños, ¿sí? No tengo que trabajar con números gigantescos si es que todos tienen algo en común. O el factor literal también, ya no va a ser un polinomio de grado 4, sino de grado 3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, siempre revisar si se puede hacer factor común. Luego, ya una vez que nos fijamos y si se puede, lo hacemos y si no, seguimos. Si no se puede hacer factor común o si se puede y tengo todavía otro polinomio que se puede factorizar, entonces nos fijamos en la cantidad de términos. Si es un binomio, es decir, si tiene dos términos, se pueden aplicar la diferencia de cuadrados, que es la tercera fórmula notable, o la suma o diferencia de cubos. ¿Ujú? Alguno de estos dos, bueno, tres se podría aplicar si es un binomio, ¿sí? Si es de dos términos, se puede aplicar alguno de esos. Si es un trinomio, que son los que ustedes ya me dijeron,
se podría aplicar un trinomio cuadrado perfecto, que es las primeras dos fórmulas notables de grado 2. Se puede hacer inspección o se puede hacer fórmula general, ¿verdad? Que ya la inspección la repasamos un poquito y la fórmula general me parece que en el ejercicio del lunes habíamos hecho, perdón, del martes habíamos hecho algo similar. Y se puede aplicar división sintética, agrupación o alguno de los teoremas si es un polinomio, es decir, si es de 4 o más términos. Normalmente, o sea, aplicar división sintética, ¿sí? En los polinomios. Agrupación casi no se va a usar, pero eso lo vemos la otra semana, ¿sí? En esta semana nos vamos a concentrar más bien en estos, en factor común, diferencia de cuadrados y suma o diferencia de cubos. Ok. Entonces, factor común es aplicar la propiedad distributiva al revés, ¿verdad? Vean que normalmente la propiedad distributiva era cuando teníamos un término multiplicado por otro factor, ¿verdad? Multiplicamos ese por cada término, ¿sí? Es decir, A por X más Y, entonces era A por X y A por Y. Ahora, el factor común está al revés. Tenemos el polinomio, ¿verdad? Que en este caso, digamos, es de dos términos, AX más AY, y tenemos que sacar cuál es ese factor común, cuál es el factor que se repite en todos los términos, que, como les dije antes, puede ser numérico o puede ser literal, puede ser de números o puede ser de letras, ¿sí? Entonces, vamos a factorizar esos dos ejemplos, ¿sí? Por medio de factor común. Entonces, tenemos el primero. F de X igual 15X a la 3 menos 9X a la 2. ¿Cuál sería el factor común? Sería 3. Ajá, Las X. ajá. De números puede ser 3 y de letras puede ser X. Cuando tenemos, por ejemplo, el número 15 y menos 9, ambos se pueden dividir entre 3, entonces 3 es un factor común. Y, ay, perdón. De letras tenemos X a la 3 y X a la 2. Ambos se pueden dividir entre X e incluso ambos se pueden dividir entre X a la 2. Es decir, cuando tenemos la misma letra que está en ambos términos y las dos tienen grado distinto, tomamos la de menor grado, ¿sí? Entonces, entre X a la 3 y X a la 2 vamos a tomar la de menor grado. Entonces, el factor común sería 3X a la 2. Voy a parar el chat. X al lado muy bien, solo con números primos, ¿verdad? No necesariamente con números primos, sino cualquier número que podamos dividir ambos términos, ¿sí? En este caso fue 3, puede ser 2, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, ¿sí? Cualquier número que se pueda dividir entre ambos términos, ¿ok? Normalmente son números primos, pero no necesariamente. Ok, ese es mi factor común. Entonces, ¿ahora qué hago? Vean que el factor común, es decir, cuando tenemos AX más AY, ya sé cuál es el A. Ahora tengo que ver qué es lo que queda en el otro factor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el X más Y? Entonces, abrimos aquí un nuevo factor. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? La división entre entre el término que teníamos y el factor común. Es decir, 15X a la 3 entre 3X a la 2, divido primero los números, ¿verdad? 15 entre 3 me va a quedar 5. Y X a la 3 entre X a la 2, ahí aplico la propiedad de potencia. Si estoy dividiendo potencias de igual base, resto los exponentes, ¿verdad? 3 menos 2 me va a dar 1. Entonces, X a la 1. Luego, sigo con el siguiente. Menos 9X a la 2 entre 3X a la 2. 9 entre 3, bueno, menos 9 entre 3 me va a dar menos 3. Y X a la 2 entre X a la 2 me va a dar 1. Entonces, se cancela. O digamos, se va. Entonces, el factor común, 3X a la 2. Y el otro factor me va a quedar 5X menos 3. Y ya estaría factorizado. ¿Sí? Factorizado ya cuando tengo todo en términos de una multiplicación. Todo esto se está multiplicando con el 3X a la 2. ¿Dudas ahí? Profe, una pregunta. Ahí en el inicio, digamos, ¿por qué ese 3 queda con el X a la 2? O sea, el factor común. Porque
se puede dividir, los dos términos se pueden dividir entre 3 y entre x a la 2. Entonces, todo eso es parte del factor común. No Ok, solo es ok. de números, ¿sí? O no solo es de letras, puede ser de números y letras, a veces solo hay factor común de número o a veces solo factor común de letras. ¿Ok? Entonces, o sea, digamos, yo para sacar, por ejemplo, esa X a factor común, no necesariamente tiene que tener, por decirlo así, el mismo exponente. O sea, si los dos tienen X, los puedo sacar, por decirlo así. Sí, sí, pero digamos, normalmente se busca factorizarlo al máximo. Es decir, si vos solo hubieras sacado el x en vez del x a la 2, te hubiera quedado aquí 5x a la 2 y menos 3x. Y dentro de este se puede volver a sacar a factor común otra x. Ah, ok, ok. Sí, entonces digamos, si ahí, por ejemplo, el otro fuera, o sea, la otra X fuera un 3, o sea, la X el 9 sería 9X a la 3, podría sacar, por ejemplo, 3X a la 3 y ya quedo sin ninguna Ajá, X. ajá, Ah, ok, exacto. ok. Gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, siempre se busca factorizar al máximo, ¿sí? Es decir, dentro del otro factor, dentro de este, se busca que ya no se pueda seguir factorizando, ¿ok? Muy bien. Que igual, dentro de este factor, es decir, 5x menos 3, si se pudiera volver a factorizar, se factoriza, ya sea con factor común o con otro método, ¿sí? En este caso ya 5x menos 3, ya no hay dónde, ¿sí? Ya no hay dónde factorizar. Vean que es un binomio, 5x menos 3 tiene dos términos, 5x y 3, pero no es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque la x aquí no está ni al cuadrado, ni es una diferencia de cubos, ¿sí? Entonces ya hasta ahí llega, ya no se puede factorizar más. Ahora, eso es si me piden factorizar, este, factorizar el polinomio, pero puede ser que el ejercicio sea más bien determinar los puntos de intersección con el eje X. Entonces, esto ya está factorizado. Voy a poner aquí. Factorizado al máximo, ¿verdad? Que es eso importante lo que decía el compañero. Yo puedo haber sacado nada más el X o el X a la 2 sin el 3, pero no me queda factorizado al máximo, ¿sí? Entonces aquí factorizar al máximo. Ahora, si me pidieran más bien los puntos de intersección con el eje X, entonces el criterio de la función ya factorizado, es decir, tomamos ese mismo criterio y lo igualamos a cero, ¿verdad? Porque recordemos que los puntos de intersección con el eje X tienen la forma X, 0. Entonces tenemos que ver cuando y es 0, qué valor de X toma la función. Entonces tomamos el mismo criterio, es decir, vean que f de X ya factorizado era 3x a la 2, 5x menos 3. Como queremos encontrar los puntos de intersección con el eje X, igualamos el criterio a 0, ¿verdad? O cambiamos la Y por 0. ¿Y ahora qué aplicaríamos? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicar los términos a ver cuál da 3x a la 2 y 3. Segurísima. Porque es que si multiplicamos otra vez, es decir, si aplicamos la propiedad distributiva, llegamos a lo que teníamos antes. Ujú. Más bien, cuando ya teníamos todo factorizado igualado a 0, separábamos los dos factores igualados a 0, ¿verdad? Entonces sería 3x a la 2 igual 0 y 5x menos 3 igual 0. Y de ahí despejamos cada uno. ¿Ok? 3x a la 2 igual 0. El 3 pasa a dividir. 0 entre 3 me sigue dando 0. Entonces me quedaría x a la 2 igual 0. Para quitar esta potencia lo paso al otro lado a raíz. Y raíz de 0 es 0. ¿Sí? Lo mismo con el otro. Tengo 5x menos 3 igual 0. Entonces el menos 3 lo paso a sumar. 5x igual a 3.
y el 5 que está multiplicando a dividir. Entonces me quedaría x es igual a 3/5. De ahí se obtienen los dos puntos de intersección, el 0,0 y el 3/5,0. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Probé. Sí. En la parte, digamos, donde, bueno, x es igual a 0, ¿qué es lo que hay que meter a raíz? Esto, cuando tenemos x a la 2 igual a 0, ¿verdad? Como estamos despejando, hacemos las operaciones contrarias. Como es una potencia de grado 2, al otro lado pasaría a raíz. Ujú. Pero como es raíz de 0, me sigue dando 0. Ah, ok, ok. Gracias. Con gusto. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo con el segundo. Voy para el chat. Profe, ¿cuándo sé que hay que dividir los, los factores más bien con 0? Cuando ya está todo factorizado aquí. Cuando ya tengo todo factorizado igual a 0, ahí aplico el teorema, ¿sí? Tengo A por B igual a 0. Entonces, A es igual a 0 o B es igual a 0. Ujú. De ahí es donde separamos. Ya cuando está todo factorizado. Aquí no lo puedo separar porque hay una resta de por medio. Entonces, tengo que factorizar primero y luego separar. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con el segundo. El segundo son dos términos. Vean que la función es g de x igual 3x por x menos 1 más x menos 1. Son dos términos ahí. Los términos se separan con sumas y restas. Entonces, el primer término, 3x por x menos 1. Y el segundo, x menos 1. ¿Ok? De ahí tengo que determinar cuál es el factor común del primero y del segundo. ¿Cuál se repite ahí? ¿Cuál factor? Y x menos 1. X menos 1. Entonces, ese va a ser el factor común. Ajá, muy bien. X menos 1. Y abro el otro factor, ¿verdad? A ver qué es lo que queda. Entonces, el primer término, 3x por x menos 1, lo divido entre x menos 1. De ahí se va el x menos 1 y me queda solo el 3x. Y cuando dividimos x menos 1 entre x menos 1, me queda un 1. Este 1 a mucha gente se le olvida, entonces para que tomen apuntes ahí. Cuando Profe, tenemos, perdón, ¿me puedes sí, volver a explicar ahí por qué puse el 3x ahí? sí, voy. Cuando tenemos ahí, por ejemplo, dos términos, ahí es un binomio. El primer término, 3x por x menos 1. Todo eso es un término, ¿sí? Porque está separado por multiplicación. Más el otro término. El otro término era x menos 1, ¿sí? El factor común que se repite en ambos términos es el x menos 1. Ese va a ser mi factor común. Y ahora abro el otro paréntesis. Para ver qué es lo que va aquí adentro, dividimos cada término entre el factor común. 3x por x menos 1 entre x menos 1 se cancela el x menos 1 y me quedaría solo el 3x. Y cuando tengo 3x menos 1 entre 3x menos 1 se cancelan también y me queda un 1. Cuando tenemos lo mismo en una fracción arriba y abajo, es decir, numerador y denominador igual, eso es igual a 1, ¿sí? Cuando dividimos lo mismo, es decir, tengo 3 y divido entre 3, me va a quedar un 1. Tengo x menos 1 y divido entre x menos 1, me queda 1, ¿sí? Profe, perdón, pero es que no me quedó claro, digamos, dónde salió el uno. O sea, ¿por qué lo dejamos ahí? Porque aquí es la división, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo así. 3x por x menos 1 entre x menos 1. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo, digamos, de forma oral, nada más lo va a hacer explícito aquí. X menos 1 entre x menos 1. ¿Sí? Ahí estamos tomando cada término y lo dividimos entre el factor común. ¿Ok? Entonces, ponemos este factor igual y ahora 3x por x menos 1 entre x menos 1, como aquí hay multiplicación, este se simplifica. ¿Sí? Este se simplifica con este. Me queda solo el 3x. Más
Y el x menos 1 también se simplifica, pero me queda un 1. ¿Por qué? Porque a la hora de simplificar, igual eso es otra propiedad, a la hora de tener a entre a, eso siempre es igual a 1, siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Sí? Cuando estamos dividiendo lo mismo, arriba y abajo, eso siempre es igual a 1. Cuando uno le decía, tengo 3 confites y tengo 3 personas, voy a repartir un confite a cada persona, ¿sí? Tengo x menos un confites y x menos un personas, a cada una le corresponde 1. Eso no es igual a 0, ¿ok? Ok, ok, sí, profe, gracias. Nada más, vamos un toque ahí para copiarlo. Sí, ¿ok? Y eso pasa mucho. Otra forma, digamos, de recordar ese 1 de ahí, cuando tenemos dos términos, en el factor común me tienen que quedar dos términos también, ¿sí? Si yo solo pongo el 3x, ahí me queda un término, pero aquí tenía dos al principio. ¿Listos? Sí, sí. Ok. Igual, si me pidieran los puntos de intersección con el eje X, entonces ese mismo criterio, así tal cual, lo igualamos a 0. Entonces sería 0 igual x menos 1 por 3x más 1. Como ya están factorizados, cada factor lo igualo a 0, ¿sí? Porque están multiplicados igualados a 0. Entonces, x menos 1 igual 0 y 3x más 1 igual a 0. De cada uno despejamos el x. X menos 1 igual 0 es cuando x vale 1 y 3x más 1 igual 0 es cuando 3x vale menos 1 y paso el 3 a dividir. ¿Ok? Entonces, x es igual a 1 y x es igual a menos 1/3. De ahí obtengo los puntos 1,0 y menos 1/3, 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vean que eso solo si me piden puntos de intersección. Si me piden factorización máxima, hasta aquí llegamos, ¿sí? Hasta el x menos 1 por 3x más 1. Hasta ahí se llega si es factorización. Si además piden determinar los puntos de intersección con el eje X, entonces hacemos esta parte, digamos, algebraica, ¿sí? De igualar el criterio a 0 y despejar. Si me pidieran la intersección con el eje Y, ¿qué creen que habría que hacer? No era que se pasaba. Ajá. Profe, hay que cambiar las X por 0. Ajá, muy bien. Sí. Si me pidieran la intersección con el eje Y, la forma de ese punto va a ser 0, y, ¿verdad? Al revés que con el eje X. Entonces la X vale 0 y tenemos que ver para qué valor de Y. Eso es más fácil, es nada más cambiar la X con 0. Entonces nos vamos al criterio de la función y cada vez que aparezca la X la cambiamos por 0 y ya me da un número de Y. Ujú. Muy bien. Ahora, vamos a ver la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿verdad? Se va a utilizar en binomios. Es decir, cuando tenemos un binomio o un polinomio de dos términos que tienen la forma a la 2 menos b a la 2. Su factorización va a ser a más b el primer factor por a menos b el segundo factor. O al revés, a menos b por a más b. Ujú. El orden de los factores, vean que no altera el producto. Entonces, vamos a factorizar esos dos. ¿Sí? X a la 4 menos 16 y 4x a la 4 menos 8x a la 2. Entonces, vamos a hacer el primero. El primero es x a la 4 menos 16. ¿Sí? Ahí no se puede hacer factor común. El primer término, x a la 4, el número que lo acompaña es 1. Y el segundo término es 16, ¿verdad? 1 y 16 ya no tienen más en común. X a la 4, el primero, y el segundo no tiene factor literal, entonces no se puede hacer factor común. Entonces, siguiendo el esquema, nos fijamos en la cantidad de términos. Ese es un binomio, entonces tenemos que ver si se puede hacer una diferencia de cuadrados. ¿Por qué de cuadrados? Porque
nos tenemos que fijar si el primer término y el segundo tienen raíz cuadrada exacta. ¿Por qué raíz cuadrada exacta? Vean que cuando teníamos a a la 2 menos b a la 2, a la hora de escribir los factores es a más b y a menos b. Entonces, si teníamos el a la 2, tenemos que ver cuál es el a, ¿sí? Solo el a, sin el a la 2. Entonces, si tenemos el a la 2, para encontrar cuál es el a, hay que aplicar la operación contraria, ¿verdad? Lo que habíamos hecho antes ahora. Ajá, vamos a ver. Entonces, x a la 4 menos 16. X a la 4 es nuestro a la 2 y 16 es nuestro b a la 2, ¿sí? Tenemos la forma de una diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos que ver cuál es el a y cuál es el b. Entonces, si tenemos que a la 2 es x a la 4, entonces el a va a ser la raíz cuadrada de x a la 4, que sería ¿cuánto? X a la 2. Ujú, x a la 2. Muy bien. Y lo mismo aquí. Si el b a la 2 es 16, entonces el b va a ser la raíz cuadrada de 16, que va a ser 4. 4. Ujú, muy bien. Vean que esto no lo tienen que hacer, digamos así, a mano. Ustedes si ya saben, ok, la raíz cuadrada de x a la 4, x a la 2, no tienen que hacer, digamos, esto escrito, nada más por, por si se les olvida cómo era que se hacía eso. Muy bien. Ya tenemos cuál es el a y cuál es el b, entonces ahora sí ya podemos escribir los factores, ¿sí? Profe, perdón, ahí, ¿por qué es que utilizamos la raíz cuadrada? Porque es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Lo mismo aquí. Ok, ok. Si tenemos a Entonces, la 2, ajá, o sea, en diferencia de cuadrados usamos la raíz cuadrada con los términos. ajá. Si es Ok, diferencia de cubos, entonces usamos raíz cúbica. Ujú. Es ok, aplicar la ok. operación contraria a la potencia que tenemos. Si tenemos Ok, a la 2, la operación contraria es raíz cuadrada. Si tuviéramos a la 3, la operación contraria sería raíz cúbica. Ujú. ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, ahora sí, ya escribimos los factores. El primero era a más b, entonces a era x a la 2 más b, que era 4. Y el segundo factor, igual, a es x a la 2 menos b, que era 4. Entonces, ahora tenemos dos factores. X a la 2 más 4 por x a la 2 menos 4. Y ahora tenemos que determinar si ya no se puede seguir factorizando, es decir, ver si ya logramos factorizar al máximo. Entonces, el primer factor, x a la 2 más 4, se podría volver a factorizar. Por 2 no, profe. No, Ajá, ¿por qué no? porque suma. No existe una suma de cuadrados. Exacto. En el esquemita de aquí, cuando teníamos un binomio, bueno, primero no se puede a factor común, ¿verdad? Luego pasamos a un binomio. En binomio solo está la diferencia de cuadrados, no está la suma de cuadrados, ¿sí? Entonces no se puede, digamos, factorizar otra vez. Muy bien. Entonces el primer factor, x a la 2 más 4, hasta ahí llega, ¿sí? Ya no se puede volver a factorizar. Y ahora, x a la 2 menos 4 se podría volver a factorizar. Sí. Sí, con otra diferencia de cuadrados. Ujú. Muy bien, entonces escribimos lo mismo. El x a la 2 más 4, ese como no se puede factorizar de nuevo, lo dejamos así tal cual. Y este factor x a la 2 menos 4, como es una diferencia de cuadrados, vuelve a abrir otros dos factores, ¿sí? Uno con suma y otro con resta. Entonces, x a la 2 menos 4, ¿cuál sería ahí el a? Es decir, que escribo aquí primero. X, X, ¿verdad? La raíz cuadrada de x a la 2, X. Aquí y aquí. Y la raíz cuadrada de 4, 2. 2. ¿Ven? Entonces, ese polinomio en particular me va a quedar de tres factores, ¿sí? X a la 2 más 4, X menos 2 y X más 2. Profe, Ajá, no, o sea, es la misma pregunta que hicieron en el sí, chat. ajá.
El x a la 2 más 4 no se puede factorizar porque es una suma de cubos, perdón, de cuadrados. Una suma de cuadrados no se puede factorizar. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, si queremos encontrar los puntos de intersección con el eje X, ¿verdad? Vamos a tomar este mismo polinomio, ¿verdad? ¿Sí? Queremos encontrar los puntos de intersección con el eje X. Entonces, tomamos el polinomio, así tal cual, y lo igualamos a 0. Entonces, 0 es igual a x a la 2 más 4 por x más 2 por x menos 2. Como ya todo está factorizado y está igualado a 0, puedo tomar cada factor y lo igualo a 0. Entonces, x a la 2 más 4 igual 0, x más 2 igual 0 y x menos 2 igual 0. Del primero, x a la 2 más 4, puedo pasar el 4 que está sumando al otro lado a restar. X a la 2 igual a menos 4, ¿sí? Y lo que les decía antes, ¿verdad? Si teníamos una potencia de grado 2, al otro lado pasa a raíz. Y podríamos calcular la raíz cuadrada de menos 4. No. No, ¿verdad? No podemos calcular la raíz de un índice par de un número negativo. Entonces, este es polinomio, sí, el x a la 2 más 4, para cualquier valor de x que metamos ahí, nunca va a ser igual a 0, ¿sí? No se puede seguir factorizando. ¿Ok? En cambio, si nosotros tenemos x a la 2 menos 4, si la x la cambiamos por 2 o por menos 2, nos va a dar 0 ese polinomio. Ujú. Ok. Entonces, aquí sería x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, esta función en particular tiene dos puntos de intersección. Sí, el menos 2 y el 2. ¿Ok? Sí, más o menos. Bueno, Sí, yo ya la agarré más. ok. Sí, entonces, suma de Sí, por cuadrados no se factoriza. ¿Ok? Solo diferencia de cuadrados. La suma o diferencia de cubos, sí. Hay suma o hay diferencia. Ok, vamos a ver este de acá. J de x igual 4x a la 4 menos 8x a la 2. ¿Cómo se puede factorizar ese? Por factor común. Factor común primero. Muy bien. ¿Qué sacamos de factor común? 4. Ujú. Solo el 4 Y el x a la 2. y el x a la 2. 4x a la 2. Muy bien. ¿Y qué quedaría adentro del otro factor? X a la 2 menos 4. Em, 2. Menos 2. Ajá. Menos 2, perdón. Sí, muy bien. Entonces, el factor común, ambos términos tienen cuarta. Vean que o sea, 4 no es un número primo, entonces sí le podemos sacar el factor común. No necesariamente el factor común va a ser un número primo, ¿sí? En este caso es 4. X a la 4 y x a la 2 tienen en común el x a la 2. Ujú. Entonces, 4x a la 2 va a ser todo mi factor común. ¿Y cómo encontramos el otro factor? Dividiendo 4x a la 4 entre 4x a la 2. 4 entre 4 me da 1. X a la 2, x a la 4, perdón, entre x a la 2 me va a dar x a la 2, ¿verdad? Se restan ahí los exponentes. Y lo mismo aquí, menos 8 entre 4, menos 2, y x a la 2 entre x a la 2, 1. El chat se puede usar cualquier factor común numérico. El 2 es menor y también es factor común. Ajá. El 2 también se podría usar, pero si utilizaría aquí el 2, es decir, 2x a la 2 como factor común, me queda aquí un 2 y me queda aquí un 4. Entonces, 2 y 4 se puede volver a sacar factor común. Ujú. Entonces, normalmente, para ese tipo de ejercicios se utiliza
el mínimo común múltiplo, me parece. Entonces, tomamos los números, perdón, el máximo común divisor era. Tomamos los números 4 y 8 y sacamos el máximo común divisor. Esto se veía como en séptimo, octavo, que tomábamos los números 4 y 8, ¿verdad? En este caso, 4 y 8 y los factorizábamos, ¿verdad? 4 y 8 ambos se pueden dividir entre 2. Entonces, la mitad de 4, 2, la mitad de 8, 4. 2 y 4 se pueden volver a dividir entre 2. La mitad de 2 es 1 y 4 entre 2, 2. Como 2 y 1 ya no tienen nada en común, entonces el máximo común divisor es 2 por 2, que es 4. Ujú. Sí, entonces normalmente, es decir, se pudo haber tomado aquí el 2 como factor común, pero luego dentro de este otro factor me vuelve a quedar otro 2 de factor común. Entonces mejor sacar el mayor. Ujú. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. El proceso de este es nada más ver qué número se puede dividir entre ambos, ¿sí? En este caso, 8 y 4 es más fácil de ver que ambos se pueden dividir entre 4, pero en números más grandes se puede hacer esto del máximo común divisor. No es necesario, ¿sí? O sea, uno puede ir probando en la cálculo cuál de los dos se puede ir dividiendo entre cuál, pero es como una forma de verlo. Ok. Entonces, Profe, ¿usted se podría devolver el ejercicio anterior? Es que no lo alcancé a copiar todo, entonces no sé si puedes ahí devolverse un momento. ahí, Sí, ahí está. Listo, ya le tomé captura. Gracias. así, con mucho gusto. Ok, entonces, igual, tenemos esa factorización, ¿verdad? 4x a la 2 por x a la 2 menos 2. Entonces, este factor podríamos ver si se puede seguir factorizando. En este caso, la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Entonces, se podría factorizar. Vean que es una diferencia de cuadrados. Entonces, sería 4x a la 2, se queda igual. Y abrimos dos factores, ¿verdad? De la diferencia de cuadrados. X ¿Una más, diferencia de cuadrados siempre se va a poder factorizar o va a haber algún momento que no? sí, es decir, si básicamente si la variable se puede sacar la raíz cuadrada y tiene un menos, ¿verdad? Es decir, es una resta de dos términos que están al cuadrado, por decirlo así. Ujú. Profe, digamos, y ahí digamos, ahí está el x a la 2 menos 2, pero no importa, digamos, que ese 2 no tenga exponente, igualmente me sirve. Sí, se pondría así, raíz cuadrada de 2. Entonces, Ok, x más raíz cuadrada de 2 y x menos raíz cuadrada de 2. Mientras la variable se pueda seguir, digamos, factorizando, se sigue. ok. Muy bien. Y listo, ¿verdad? Entonces, esa ya sería nuestra factorización. En estos dos factores, en x más raíz cuadrada de 2 y x menos raíz cuadrada de 2, ya no se puede factorizar más. Vean que aunque sea una diferencia, ya la x, cuando le saco la raíz cuadrada, me quedaría raíz cuadrada de x, entonces ya no se puede factorizar más, ¿ok? Entonces hasta ahí llegaría. Básicamente es llegar a que la variable esté de grado 1, ¿verdad? Que ya no se pueda seguir factorizando, ¿ok? Igual, si me pidieran los puntos de intersección con el eje X, tomo cada uno de esos factores, cada uno de estos, y los igualo a 0. Entonces sería, ¿verdad? Catherine, miras que no te escuché. Si quieres me lo escribís por el chat. Entonces, 4x a la 2 igual 0, x más raíz cuadrada de 2 igual 0, y x menos raíz cuadrada de 2 igual 0. ¿Sí? De ahí se despeja cada uno. Aquí el 4 pasa a dividir, y el x a la 2 igual 0 es cuando x vale 0. X más raíz cuadrada de 2 igual 0, el raíz cuadrada de 2 pasa al otro lado a restar. Y en x menos raíz cuadrada de 2 igual 0, el raíz cuadrada de 2 pasa a sumar.
Entonces tendría tres puntos de intersección, el 0,0, el menos raíz cuadrada de 2,0 y el raíz cuadrada de 2,0. ¿Dudas ahí? Profe, pero entonces, ¿por qué en la anterior si daba raíz no podía ser punto de intersección y en esta sí? ¿En cuál? En esa, ajá, en la que dio raíz de -4 que Ah, usted, ajá, porque es la raíz cuadrada de un número negativo. Eso no puede pasar. En este caso es la raíz cuadrada de 2, que es menos raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 2, que no es lo mismo si el menos está dentro de la raíz. Ujú. ya, ya. Sí, con gusto. Ok, entonces, normalmente ven que con factor común ya me quedan los números un poquito más sencillos para poder trabajar. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, Porque ahí cuando hicimos la intersección en X, la de 4X a la dio nos dio 0. porque aquí el 4 pasó a dividir, que está multiplicando, pasa a dividir. 0 entre 4 nos va a dar 0. Y aquí me están diciendo, ¿qué número yo le elevo a la 2 me da 0? 0, ¿verdad? Solo el 0 yo le elevo a la 2 y me va a dar 0. ¿Ok? O Ok, igual, ok. Gracias. este pasa a raíz cuadrada de 0, que es 0. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Ajá. Luego tenemos la suma de cubos, que va a ser similar a la diferencia de cuadrados, nada más que es una suma, es decir, se trata de binomios y cada término, más bien, en vez de estar elevado a la 2, va a estar elevado a la 3, ¿verdad? Va a estar elevado al cubo. Entonces, a la 3 más b a la 3, esa es la forma desarrollada, ¿verdad? Ese va a ser el polinomio que nosotros vamos a tener que factorizar. Entonces, si tenemos una suma de cubos, los factores o de forma factorizada van a ser dos factores. El primero, a más b. Y el segundo, a la 2 menos ab más b a la 2. Ujú, que era lo que lo habíamos hecho en la correspondencia del lunes, ¿verdad? Que habíamos asociado cuáles estaban con cuáles en los productos notables. Entonces, esta es la forma desarrollada para pasar a la forma factorizada, ¿sí? Entonces, vean que similar al ejercicio anterior, nosotros vamos a tener el a la 3 más b a la 3, pero a la forma factorizada ocupamos el a y el b, es decir, ocupamos sacar la raíz cúbica a ambos términos para ver cuál es el a y cuál es el b, ¿ok? Una vez teniendo el a y el b, lo elevamos a la 2, ¿verdad? Para encontrar más bien el otro factor. Entonces, vamos a hacer el primero. 8x a la 3 más 343. Entonces, lo mismo que en la anterior. El 8x a la 3 va a ser el a la 3 y el 343 va a ser el b a la 3. Entonces, a la 3 es igual a 8x a la 3. Para ver cuál es el a, entonces tenemos que sacar la raíz cúbica de ese término de ahí. ¿Cuánto daría? 2x. 2x. Muy bien. La raíz cuadrada, perdón, la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x a la 3, x. Y lo mismo con el 343. Tenemos b a la 3 es 343. Entonces el b va a ser la raíz cúbica de 343, que nos va a dar 7. 7. Muy bien, entonces ya tenemos el a y ya tenemos el b. Ya podemos escribir los factores. Entonces el primer factor va a ser a más b, que entonces sería 2x más Profe, 7. Sí, perdón que la interrumpa, es que se me fue el internet, pero iba a hacer una pregunta de lo anterior. sí, Entonces, para cuando uno va a sacar la diferencia de cubos, siempre hay que sacar raíz para sí. poder hacer los que queden los dos binomios, se dice. Ah, ajá, exacto. Sí, tenemos que ver cuál es el A y Y cuál es el B. y Ajá, aquí se saca igual raíz, exacto, pero cúbica. exacto.
Sí, en ambos hay que ver cuál es el A y cuál es el B. Digamos, en la diferencia de cuadrados tenemos el A a la 2 y el B a la 2. Igual tenemos que ver cuál es el A y cuál es el B. Lo mismo en la diferencia y en la suma de cubos. Tenemos el A a la 3 y el B a la 3 y hay que determinar cuál es el A y cuál es el B. Para eso se aplica la operación contraria, que es la raíz cúbica. Entonces, ya tenemos el primer factor, que era A más B, ¿verdad? 2x más 7. Y el segundo factor era A a la 2, que entonces sería 2x a la 2, que sería 4x a la 2, más, perdón, menos A por B, que sería 2x por 7, o sea, 14x, más B a la 2, que sería 7 a la 2, o sea, 49. ¿Sí? Entonces, eso ya sería nuestra forma factorizada, ¿sí? 2x más 7 por 4x a la 2 menos 14x más 49. Ahora, este factor, 2x más 7, ya no se puede seguir factorizando, pero este, 4x a la 2 menos 14x más 49, se podría seguir factorizando. ¿Cómo? Si es un trinomio, se podría ver por inspección, se podría calcular el discriminante para ver si nos da positivo o negativo y considerar si se puede factorizar o no. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del discriminante? B a la 2 menos 4 por A por C. B a la 2 menos 4 por A por C. ¿Verdad? Eso es nada más para verificar si se puede factorizar o no. ¿Cuánto nos daría ahí el discriminante? No negativo, A menos 588. Ajá. ¿Y si nos da negativo? No tiene una solución real. Muy bien, no se puede factorizar. Muy bien, eso es nada más para verificar si eso se puede seguir factorizando, pero como tiene el discriminante negativo, entonces hasta ahí se llega. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿de dónde salieron estos números? Siguiendo la fórmula aquí, es este factor, ¿verdad? A a la 2 menos AB más B a la 2. Como A era 2x, entonces 2x a la 2, 4x a la 2. Luego, era menos AB. Menos AB sería menos 2x por 7. De ahí salió el menos 14x. Más el B a la 2, que era 7 a la 2. Ujú. Ok. Entonces, la forma factorizada sería hasta ahí, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con este otro. El otro sería x más 1 y todo a la 3, más x a la 6. Entonces, igual, ahí hay dos términos, todo el x más 1 a la 3 y el x a la 6. Entonces, el x más 1 a la 3 sería el a la 3 y el x a la 6, el b a la 3. ¿Mm? Entonces, tenemos que sacar la raíz cúbica a ambos términos para ver cuál es a. Entonces, si a la 3 es x más 1 a la 3, ¿cuánto sería a? X más 1. X más 1. Bien. Y si b a la 3 es x a la 6, ¿cuánto sería b? X a la 2. X a la 2. Muy bien. Entonces ya tenemos el a, ya tenemos el b. Ahora sí, siguiendo la fórmula igual que antes, tendríamos a más b. A es todo el x más 1. Entonces sería x más 1 más b, que sería x a la 2. Por a la 2, todo el x más 1 a la 2. Entonces, pondríamos x más 1 y todo a la 2, menos a por b. A es x más 1 por b, que sería x a la 2, más b a la 2, que sería x a la 2 y todo a la 2. ¿Sí? Siguiendo la fórmula de lo que teníamos antes. Ahora, aquí se puede trabajar algebraicamente para ir simplificando eso. Por ejemplo, en el primer término, en el primer factor, tenemos x más 1 más x a la 2. No se pueden sumar semejantes ahí. Lo único que se podría hacer es ordenarlo de grado mayor a grado menor. ¿Sí?
Entonces, x a la 2 más x más 1. Por aquí en el siguiente factor tenemos un montón de cosas por hacer. Primero tenemos x más 1 y todo a la 2. Eso es eso es un binomio, una suma de un binomio a la 2. Entonces, es una fórmula notable. Que si nos devolvemos aquí a, ¿cómo se llama? Al, a la correspondencia que habíamos hecho el martes, teníamos ahí ese resultado. Ay, ya lo perdí, aquí está. Cuando tenemos a más b y todo a la 2. Entonces el resultado va a ser a la 2 más 2ab más b a la 2. Esa es su forma factorizada y esta es su forma desarrollada. ¿Ok? Entonces, devolvemos acá. Aquí. Y creo que no me va a caber. Voy. Entonces tenemos x más 1 a la 2, todo a la 2. Entonces, el primero a la 2, que sería x a la 2, más 2 por el primero por el segundo, que sería 2 por x por 1, que sería 2x, más el segundo a la 2, que sería 1 a la 2, o sea, 1. Luego tenemos menos x más 1 por x a la 2. Como tenemos aquí una multiplicación por un factor, entonces propiedad distributiva. X a la 2 por x y x a la 2 por 1. Pero como hay un menos aquí, le va a cambiar el signo a estos resultados. Entonces sería x a la 2 por x y luego el menos, ¿verdad? X a la 2 por x sería x a la 3, pero como hay un menos, entonces sería menos x a la 3. Y x a la 2 por 1 sería x a la 2 con un menos también. Menos x a la 2. Más, y luego tenemos x a la 2 y todo a la 2. Propiedades de potencia. Si tenemos potencia de una potencia, se multiplican las potencias. Entonces, dejo la base, que sería x, y multiplico 2 por 2, 4. Cierro paréntesis. Y ahora, Profe, una pregunta. sí, Ahí en eso de la propiedad de potencia, digamos, se aplica si la potencia dentro del paréntesis es igual a la de afuera o pueden ser ¿no? diferentes. Diferentes. Es una propiedad de potencias esta de aquí. Si tenemos a la n y todo a la m, entonces dejo la base que sería a y multiplico n por m. Ujú. Ok, entonces sí pueden ser iguales o pueden ser Pueden diferentes. ser iguales o pueden ser diferentes, ¿sí? Nada más si tengo potencia de una potencia, dejo la base y multiplico las potencias. Ujú. Ok, gracias. Con mucho gusto. Y aquí, nada más les voy a poner que esta es esta. La fórmula notable o el producto notable, ¿verdad? Si teníamos x más 1 a la 2, que es lo mismo que a más b a la 2, eso es igual a la 2 más 2ab más b a la 2. Ujú. Luego, dentro de todo ese paréntesis se ve que es lo semejante, ¿verdad? Tenemos x a la 2 más 2x más 1 menos x a la 3 menos x a la 2 más x a la 4. Los términos semejantes eran los que tenían el mismo factor literal. Entonces, ahí los únicos semejantes serían el x a la 2 con el menos x a la 2. Y como tengo x a la 2 menos x a la 2, eso me va a dar 0. Se me cancelan. De igual forma, vuelvo a ordenar esto. X a la 2 más x más 1, eso queda igual. Ahora lo ordeno de mayor a menor, que en este caso sería x a la 4 menos x a la 3 más 2x más 1. Y cierro paréntesis. Y listo. Entonces, en este caso, hasta ahí llegaría, digamos, la factorización. ¿Ok? Ahora, se podría comprobar si este primer término tiene el discriminante positivo, pero en este caso lo va a tener negativo. Y este es un polinomio de 4 términos que todavía no hemos visto cómo factorizar. Igual, este no se va a poder factorizar, entonces lo dejamos hasta ahí. Muy bien, factorización máxima, entonces hasta ahí llegaría. ¿Dudas? Ahí, ¿no?
No, pero Ok, muy bien. Entonces, suma de cubos, aprenderse la fórmula, ¿verdad? Hay de otra. Vamos al chat, receso. Ya casi terminamos, quedan 10 minutos. Nada más para hacer las de la diferencia de cubos. La de la diferencia de cubos es muy, muy similar a la de la suma de cubos. Ven que es casi, casi que la misma fórmula, ¿sí? A a la 3 menos b a la 3, ¿verdad? Porque es diferencia. Entonces, los factores van a ser a menos b por a la 2 más ab más b a la 2. Vean que se parece muchísimo, Profe, ¿sí? perdón. Sí, ¿Puedes volver a poner un momento la última que acabamos de hacer, porfa, al final? El último ¿perdón? ejercicio. El último ejercicio que acabamos de hacer, ¿lo puedes poner un momento, porfa? Ahí, Ah, ajá, ajá. Listo, gracias. con mucho gusto. Chicos, no sé si en el chat eso era para mí o para la compañera, pero me parece un poco falta de respeto, ¿sí? Si no quiere estar en la clase, pues nada más se retiran. Ay, vamos a añadir una página. Ok. La diferencia de cubos, igual que la suma de cubos, ¿verdad? A menos B por A a la 2 más AB más B a la 2. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Calcular la raíz cúbica de ambos, ¿sí? Para ver cuál es A y cuál es B. Ok. Vamos a hacer el primero. El primero, vean que es menos 27x a la 3 más 216. ¿Qué hacemos ahí? factor común Ajá, podemos hacer factor común. ¿De cuánto? de 3. De 3, ¿ok? Esos números en particular, podría ser de 3, pero podríamos verificarlo con lo del máximo común divisor, ¿verdad? Es decir, se ponen los números 27, aquí voy a poner el MCD, ¿verdad? Se pone el 27 y el 216. A ver cuál sería, digamos, el máximo que se puede sacar de factor común. Se pone la rayita, se puede dividir entre 3. 27 entre 3 nos va a dar 9. ¿Y cuánto era 216 entre 3? 72. 72. Ahora, 9 y 72 se pueden volver a dividir entre 3. 9 entre 3 nos da 3 y 72 entre 3, 24. 24. Y ahora, 24 y 3 otra vez se pueden dividir entre 3. 3 entre 3, 1. Y 24 entre 3, 8. Ahora, 1 y 8 ya no tienen nada en común. Entonces, el factor común entre 27 y 216 va a ser la multiplicación. 3 por 3 por 3. O sea, 27. ¿Sí? Ese, digamos, sería el máximo factor común que se pueda sacar ahí. Ahí. Sería el 27 de factor común. Y adentro me quedaría menos 27x a la 3. Entre 27 me quedaría menos x a la 3. Más 216 entre 27, ¿cuánto daría? 8. 8, ¿verdad? Que son los números que teníamos aquí arriba, ¿sí? 27 entre 27, 1. Y 27 entre 216, 8. Ujú. Muy bien. Ahora, ya le sacamos el factor común para que nos queden números más sencillos de trabajar, ¿ok? Cuando tenemos menos x a la 3 más 8, pareciera una suma de cubos, pero tenemos este menos que está enfrente del x a la 3, entonces lo podemos reordenar para que nos quede como una diferencia y lo podamos trabajar más fácil. Es decir, si tenemos menos x a la 3 más 8, es lo mismo que escribir 8 menos x a la 3. Entonces nos quedaría 27 por 8 menos x a la 3. Es lo mismo, vean que ahí lo único que hice fue
reordenar el 8 con el menos x a la 3 para que visualmente se vea más como una diferencia de cubos, ¿verdad? Ahora sí, una diferencia de cubos. 8 menos x a la 3. Vamos a factorizar. Entonces, el 27 que sacamos de factor común, ese queda igual. Sí, ese no cambia. Lo vamos, digamos, arrastrando así hasta el final. Abrimos dos factores. ¿Sí? El primero va a ser el de el a menos b. ¿Cuál sería el a si el a la 3 es 8? Dos 2, muy bien. y X. 2 y x. ¿Sí? Muy bien. Y luego, según la fórmula que teníamos acá, que era a a la 2 más ab más b a la 2, entonces el a, que era 2, lo le damos a la 2, 4, más a por b, que sería 2 por x, 2x, más x a la 2, ¿verdad? Que sería el b a la 2. Y listo, ¿sí? Igual, esto lo podríamos reordenar de grado mayor a grado menor. No hace falta, pero nada más por si lo quieren dejar, digamos, ya todo ordenado. Entonces sería x a la 2 más 2x más 4. ¿Sí? Y listo. Sí, igual, si calculáramos el discriminante aquí, nos va a dar negativo. Entonces ya no se podría factorizar más. Entonces ahí los factores serían 27 por 2 menos x por x a la 2 más 2x más 4. ¿Sí? Y hasta ahí llegaría el ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas ahí? No. ¿No? ¿De dónde salió el segundo término? ¿El segundo te referís a este o al x a la 2 más eso? El de la derecha, este. Ese es siguiendo la fórmula, ¿verdad? Entonces, si tenemos 8 menos x a la 3, eso es a la 3 menos b a la 3, ¿sí? La diferencia de cubos. Los factores van a ser a menos b, que va a ser el primer factor, que era 2 menos x, por a la 2 más, perdón, más ab más b a la 2, ¿sí? De ahí es donde salen, nada más sustituyendo los valores de a y de b. Ok, muy bien. Lourdes, Perdón, profe, es que no le entendí por tranquila. qué el discriminante no se podía. ¿Cuál es el que, o cuáles son los que, cómo distribuye usted, digamos, cuál es el término de A y cuál es el término de B en este Ah, caso? ok, ajá. Eso lo vamos a ver más adelante la próxima semana, ¿sí? Ahí nada más como anunciándoles que no va a servir, digamos, el discriminante. Pero si lo hacemos a mano, entonces sería de una ecuación cuadrática o de una forma cuadrática, siempre van a tener la misma forma, que es ax a la 2 más bx más c. Entonces, a va a ser el número que acompaña al que tiene grado 2. B va a ser el número que acompaña al que tiene grado 1 y C el que no tiene variable. Entonces, a la hora de escribir ahí la fórmula del discriminante, sería el B a la 2 menos 4ac, donde B en este caso sería 2, A sería 1 y C sería 4. Si calculamos eso, nos va a dar negativo, ¿ok? En este caso, en este ejercicio. Puede ser que en otros sí sea positivo. Excelente, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, yo iba a preguntar parecido a la muchacha, pero lo que no entiendo es por qué le dio vuelta arriba. O sea, ¿por qué 8 menos x a la 3? Ah, ok. Eso es nada más porque si tenemos menos x a la 3 más 8, uno se podría confundir porque ve aquí el más, entonces dice, es una suma de cubos, ¿verdad? Pero como el x a la 3 tiene un menos, es una diferencia en realidad. Entonces, nada más aquí lo reordenamos, ¿sí? El 8 ves que no cambia de signo, el 8 está positivo, sigue siendo positivo. Y el x a la 3, como tenía el menos, sigue con el menos. Nada más para darle la forma de, ok, ahora sí, tenemos una diferencia de cubos, ¿ok? Profe, una pregunta.
Sí, Digamos, ahí mismo, si yo hubiera agarrado el menos x a la 3 más 8 como una suma, hubiera estado malo, por decirlo así. O sea, por ese menos tengo que agarrarlo a huevo como una diferencia. ajá. Porque ahí, Ah, ok. digamos, puede ser que ves que los factores se parecen muchísimo, pero sí hay que tomar en cuenta que si hubiera sido una suma, entonces aquí queda como una suma y aquí una resta. Si no te queda igual, ves que no nos va a dar igual, ¿sí? Porque hay que considerar ahí entonces todo el b a la 3 con el menos. Entonces es más complicado que trabajarlo más bien como una diferencia. Ujú, Ok, sí, entonces queda más cómodo acomodarlo. exacto. ¿Y Ok, de ok. dónde salió el 2 y la x? Es calculando la raíz cúbica a ambos términos, ¿sí? La raíz cúbica de 8 va a ser 2 y la raíz cúbica de x a la 3 va a ser x. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces de tarea les va a quedar el segundo, ¿sí? El segundo es de acá, el que dice 64x a la 3 menos todo el 3x menos 1, todo a la 3. Entonces, igual, factorizar eso como una diferencia de cubos, ¿ok? Entonces, antes de irse, me van a poner ahí en el chat el nombre y el carnet para tomar lista. Y nada más recordarles que el próximo jueves, entonces, les va a entrar esto de función polinomial, ¿sí? Algunos de los métodos que vimos hoy. Diferencia de cubos, suma de cubos, diferencia de cuadrados o factor común y lo de análisis de gráficas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, estudien bastante. En mediación está una lista de ejercicios que ya se las voy a compartir. Regálenme un segundo. Está una lista de ejercicios que pueden ahí practicar un montón y tiene de todo. Esa lista está súper completa. Ya les comparto pantalla acá. Bueno, Profe, sí, una consulta. En este ejercicio 2, voy. ese menos que está antes del paréntesis cambia los signos del paréntesis que está después. Sí, a la hora de calcular el A y el B, sí. Ok, gracias. Ok, en mediación está, bueno, recordarles lo del laboratorio de precálculo, ¿verdad? Que hacen ejercicios, me parece que semanales. No me acuerdo, creo que alguno de ustedes me preguntó, no me acuerdo si fue del otro grupo, si había que inscribirse o no. Yo les recomiendo mejor escribirle a la profe del que se está encargando del laboratorio, para nada más estar seguros si ustedes nada más llegan y ya, o si hay que como reservar un campo. Según yo no, pero nada más por aquello le escriben aquí al correo como, hola, profesora Candy, mucho gusto, me interesa participar del laboratorio. Y bueno, esos son los ejercicios de la semana 3. También están los de la semana 2, ¿verdad? Los de análisis de gráficas que pueden repasar también. Este ejercicio, vean que es como de justificar si esa igualdad es verdadera o falsa, aplicando algunas propiedades, digamos, de potencias o de lo que sea. Lo de la correspondencia, la que ya habíamos hecho, ¿verdad? De productos notables. Este, aplicando uso de las fórmulas notables, ¿verdad? Del ejercicio anterior, entonces simplificar un poco más estas expresiones. Y aquí está la respuesta, entonces ustedes ya saben a qué es lo que van a llegar. Luego, determinar el conjunto solución de ecuaciones lineales o cuadráticas, de inecuaciones lineales, asociar el criterio de una función polinomial con la gráfica y luego, perdón, y luego factorizar al máximo el criterio de estas funciones. Vean que ahí hay un montón de ejercicios, ¿sí? Desde la A hasta la R, tienen un montón de opciones, entonces pueden practicar ahí un montón para, digamos, la producción estudiantil. Si tienen dudas, igual lo podemos ver en horas de consulta. Y aquí están las respuestas, pero las respuestas, digamos, solo les aparece el resultado final, ¿sí? No les va a aparecer el procedimiento. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo llegaron a esa respuesta, lo podemos ver en consulta, ¿ok? Profe, una pregunta. ¿La clase de la Sí, semana pasada usted la subió aquí a mediación? en teoría sí, se pueden fijar, según yo sí la subí.